Mexicanos y mexicanas, el presidente Junior de Ecuador no se arrepiente, así es, no se arrepiente de esto que hizo a México, de esta invasión a nuestra soberanía, casi una declaración de guerra. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa la escalada. Esto no va a quedar impune, esto se va a castigar fuerte. Así es, mexicanos y mexicanas. Bueno, vamos rápidamente a lo que dijo el presidente Junior de Ecuador, Daniel Noboa. Dice, en una entrevista con CBS News, el presidente Daniel Noboa aseguró que no se arrepiente del asalto a la Embajada de México. Bueno, pues no se arrepiente, pero pues se le está yendo todo el mundo en contra. Y pues se va a quedar aislado, en pocas palabras. Y lamentablemente, pues pobre para nuestros hermanos ecuatorianos, porque él pues es un millonario, es hijo de una de las personas más ricas de Ecuador y de Estados Unidos. Como les digo, es un junior. Bueno, vamos a ver rápidamente qué es lo que dice que en la entrevista. Espero que alcancen a ver los subtítulos. You've been condemned by every Latin American country, except for El Salvador, and the United States, your staunch ally, condemned what happened at the embassy. So the obvious question is, Mr. President, do you have any regrets? Zero. Why? Because I think we're on the right side of history. And also, they also condemned the fact that some governments use their embassies as, when with the facade of a political refugee, but it's actually for impunity. It's actually to save the criminals from their sentence. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas, dice que no se arrepiente, aunque Estados Unidos ya lo condenó. Y lo condenó para que vean el poder que tiene el presidente AMLO. Si no es porque hace este cuestionamiento de que cómo es posible que somos aliados y tu posición no esté bastante clara, bueno, Estados Unidos y hasta Canadá condenaron esta acción gracias al posicionamiento y el poder que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y él dice, supuestamente Noboa, que está del lado correcto de la historia, según él. Bueno, pues ya el tiempo lo dirá. Y sobre todo, ¿qué justifica, mexicanos y mexicanas? ¿Qué justifica esta acción? Dice, no es que estaban asilando a una persona corrupta, a un delincuente. Bueno, en Ecuador, se los mencioné ayer, en Ecuador le mandaron a hablar a este señor la justicia. Dice, Noboa es llamado a informar ante la justicia de Ecuador sobre asalto a la Embajada de México. ¿Por qué? ¿Por qué lo están llamando? El documento fue solicitado en el marco de la tramitación de un habeas corpus en el que señala la ilegalidad del secuestro de Glass asilado en la embajada. O sea, en pocas palabras, este pretexto de que tuvimos que hacerlo porque estaban teniendo a un supuesto delincuente que se estaba asilando. Dice, Corte de Ecuador determina que fue ilegal y arbitraria la detención de Glass en Embajada de Ecuador. O sea, este pretexto ya completamente se esfuma. Dice Jorge Glass, cuyo arresto hace una semana llevó a México a romper relaciones con Ecuador, buscaba obtener su libertad a través de un recurso de habeas corpus, con el que también pretendía que la justicia declarara ilegal su detención. Bueno, según él, está el lado correcto de la historia. Bueno, aquí ya el mismo gobierno de Ecuador le dice que está completamente equivocado. Bueno, ¿qué pasa en la parte de México? Dice, a 10 días del asalto a Ecuador de la Embajada de México en Quito, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que defenderá su denuncia contra dicho país sudamericano ante la CELAC. Bueno, vamos a ver este momento donde anuncia esto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Veíamos en redes sociales ahora el fin de semana sobre el tema de Ecuador, que aún, de hecho, parece que ya salió la fiscal general de Ecuador argumentando que, bueno, que no hay una orden de detención en contra de Jorge Glass. ¿Sabe algo respecto sobre ese tema, presidente? Pues no mucho. Nosotros estamos atendiendo la denuncia que se presentó en la Corte Internacional de Justicia
por la violación a nuestra soberanía, al derecho internacional. Eso es lo que tiene para nosotros prioridad. Desde luego, el derecho de asilo, que no solo incumbe a un país, a México, sino a todos los países del mundo, el que no se viole el derecho internacional, el que se respete el derecho de asilo. Eso es lo que estamos nosotros defendiendo. Mañana vamos a tener una reunión en una videoconferencia con presidentas, presidentes de América Latina, el Caribe, de la CELAC. Nos vamos a reunir por este medio a partir de las 9 de la mañana y vamos a tratar ese tema. Muy bien. Básicamente. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. Ahora va a ser el caso en la CELAC. Primero fue la OEA, donde todos condenaron, a excepción de El Salvador, estas acciones que hizo que hizo Ecuador hacia nuestra embajada en México. Vicepresidente López Obrador expondrá denuncia sobre asalto a embajada de México en Quito ante la CELAC. Ya lo acabamos de escuchar. Y como les dije, como acabamos de escuchar, ahora va a ser en la CELAC. Primero fue en la OEA. Ahora va a ser en la CELAC. Aparte de esto, es la demanda que va a ser en la Corte Internacional, donde se le va a pedir que expulsen a Ecuador de las Naciones Unidas. Además, como lo dijo también Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, México tiene que ser fuerte ante su respuesta para que no se vuelva a repetir esto, que no haya ningún precedente. ¿Y qué es lo que recomienda Rafael Correa? Pues sanciones económicas, y refiere a que supuestamente Ecuador tiene tratados de libre comercio con Europa, y para que puedas hacer negocios con Europa tienes que tener una cláusula de democracia. Entonces lo que está haciendo este señor ahorita pues realmente no es una democracia. Además de que Ecuador tenía en la mira entrar a la Alianza del Pacífico, pero para poder entrar a la Alianza del Pacífico tienes que ser miembro, en este caso tienes que tener un tratado de libre comercio con México. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues después de hacer esta atrocidad, pues México primero no le va a permitir la entrada a la Alianza del Pacífico, porque primero necesita el Tratado de Libre Comercio directamente con México, y pues por estas acciones ahí ya la va a detener de perder. Y luego pues aparte más los comentarios que hizo Estados Unidos y Canadá, ya condenando ahora sí más claramente por esta cuestión. Bueno, si se fijan lo que pasó en la OEA, México no estaba. México no se presentó, todos los demás países lo hicieron. ¿Por qué fue esto, mexicanos y mexicanas? Bueno, vamos a ver por qué México no se presentó ante la OEA. En este caso, al contrario, aquí sí se va a presentar el presidente AMLO ante la CELAC. Aquel asalto de la embajada mexicana fue justificado en función de la justicia en su país, dice Daniel Noboa, pero ha sido tajante la propia OEA en señalar en un comunicado el día sábado que la Secretaría General rechaza cualquier acción violatoria que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. Ecuador ha pedido para este martes una reunión extraordinaria en Washington que aborde la figura de la concesión de asilos políticos que Quito sostiene que México ha violado. Mientras que para el miércoles se espera una reunión en cambio convocada por Colombia y Bolivia para hablar sobre este tema, este principio de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. Ahora, ¿por qué? Nos preguntamos, México no ha ido a la OEA. Claro, es que ha pedido más bien el respaldo de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que celebrarán una reunión extraordinaria este viernes. Y claro, su presidenta pro tempore, la mandataria hondureña,
Peña dice que ellos apuntan al diálogo para normalizar las relaciones, pero que evidentemente se espera que haya una condena al ingreso ilegal en la Embajada de México y hasta posibles sanciones contra el Ecuador. Bueno, parece que es un poco claro, ¿no?, el tema de las posturas. México, por un lado, ha dicho en múltiples ocasiones que algunos organismos internacionales tienen que ser replanteados. ¿Cuáles son las posturas de otros países en relación al trabajo, por ejemplo, de la OEA? Claro, es que genera muchísimas dudas y algunos países incluso la han abandonado como un organismo internacional de protección. ¿Qué dice Andrés Manuel López Obrador sobre la OEA? No actúan con justicia, manifiesta. La OEA no ha hecho nada para defender a los pobres del mundo, no ven nada. Y esto se refiere a muchísimas violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, que más bien se ha visto un silencio en la OEA, mientras que sí que ha intervenido en algunos procesos electorales. Lo vamos a repasar ya mismo, pero por ejemplo aquí el coidiario de Xiomara Castro, el ministro de la Secretaría de Planificación Estratégica de Honduras, dice que la OEA es un agente golpista, incluso por excelencia, y de Estados Unidos. Por cierto, en 1948 es creada la OEA por iniciativa de Estados Unidos, siguiendo la doctrina de Monroe. Ahora, decíamos sobre Bolivia, ¿verdad? Recordamos. Y sí, ahí van a mencionar lo que ocurrió en el 2019, este golpe de Estado, este intento de golpe de Estado en Bolivia, orquestado, y avalado por la OEA. Por eso el presidente AMLO dice, no, pues yo para qué voy a la OEA, mejor voy a la CELAC. Ahí es donde no interviene directamente Estados Unidos. Bueno, y para que vean el cinismo, mexicanos y mexicanas, ya lo escuchamos por parte del presidente junior de Ecuador, de Daniel Noboa, dice que no se arrepiente. Bueno, pues se le está cerrando las puertas a todo el mundo. Les digo que lástima que nuestros hermanos ecuatorianos son los que van a sufrir las consecuencias. Y vean este político de Ecuador que dice, no, pues hay que regresar a lo que viene siendo las relaciones diplomáticas con México. Hay que se restablezcan las relaciones como estaban. Pero no nos vamos a disculpar. Bueno, pues nunca se van a resolver, nunca se va a quedar como estaba, porque eso es lo que pide México, eso es lo que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador y varias cosas. Bueno, vamos a escucharlo a este político que viene siendo pues aliado de Noboa. Más allá de eso, la voluntad del país es el restablecimiento de las relaciones. México es un país hermano y por eso esperamos que este impasse diplomático se supere lo antes posible y podamos retomar la normalidad. ¿Podría Ecuador disculparse con México por la intrusión en la embajada? No creo que disculpas estén en este momento en la mesa, lo ha dicho la canciller. Entonces, ¿cómo se acercan? ¿Cómo se daría un acercamiento para restablecer la relación? Cancillería ha dado ya ayer la pauta de un establecimiento de una mesa de diálogo para resolver diferencias y yo creo que esto, como hermanos latinoamericanos que somos, debería prosperar. Más allá de eso, la voluntad del país es el restablecimiento. Así lo dijo el viceministro de gobierno. Imagínense, les digo, estos políticos allá en Ecuador, sobre todo los que son aliados de Noboa, pues no sé qué piensan de que, bueno, es que somos hermanos Ecuador y México, pero pues lo que hicimos de quebrantar su soberanía, de invadir la embajada, no pasa nada. Vamos a solucionarnos de otra manera. No pasa nada, así como si no fuera tan importante y tan serio. Así la ven mexicanos y mexicanas. Dicen, no, pues disculpas, no la vamos a dar. Y ya lo escucharon por parte de Noboa, pero bueno, ellos solitos se van a cerrar las puertas. Y como les digo nuevamente, lamentablemente para el pueblo hermano, en este caso, el pueblo ecuatoriano son los que la van a sufrir. Por eso es que ya le están pidiendo la cabeza de Noboa allá en Ecuador. Ya se le acabó en el Congreso, ya se le acabó la mayoría, ya le están pidiendo que vaya ante la justicia para ver esta cuestión porque fue ilegal lo de la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, etcétera, etcétera. Y pues de esta manera pues no tuvo necesidad o no había caso de invadir la Embajada de México en Ecuador. Y bueno, terminamos con esto, mexicanos y mexicanas. Como lo repite el presidente AMLO, a México se le respeta. Y vamos a seguir resistiendo. Y esto también lo digo por la agresión
a nuestra soberanía en Ecuador. Hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la embajada, de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática, el asalto a nuestra embajada. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos, Estados o Unidos, de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Ya nos desviamos un poco, pero tenía ganas de hablar de estos temas. Ahora sí vamos. pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas, y es que es lo que les digo, estas personas, como el presidente junior de Ecuador, Daniel Noboa, y el que acabamos de escuchar, pues creen que pueden andar haciendo cosas de esta manera y de este tipo, sin consecuencias, así como que no pasó nada, ¿no? O sea, lo que hicimos no fue nada grave, o sea, como que México, pues ¿por qué te alteras si no te invadimos la embajada? Fue algo mínimo, o sea, creen que ellos fue algo así, algo sin nada serio, en pocas palabras. Pero esto, mexicanos y mexicanas, tiene consecuencias, tienen que hacer pagar estas acciones. Entonces, para restablecer las relaciones entre México y Ecuador, pues tiene que pasar lo que pide México, lo que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador, como represalia, como un antecedente para que no vuelva a ocurrir esto a nivel mundial, mexicanos y mexicanas. Bueno, espero que les haya gustado esta información, compártanla, es muy importante, que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.